Comentarles que la señora Andrea Martones es abogada experta en salud pública y consultora. Andrea Martones, abogada de la Universidad de Chile, experta en Derecho a la Salud y Regulatorio Sanitario. Se ha desempeñado, entre otros, como asesora de asuntos regulatorios del ex subsecretario de Salud Pública, jefa del Departamento de Auditoría y jefa de la Oficina Nacional de Seguridad del Paciente, ambos del Ministerio de Salud, y jefa de asesoría jurídica del Hospital Dr. Luis Calvo Maquena, del Instituto Nacional del Cáncer, del Hospital Dr. Ezequiel González Cortés y del Instituto de Salud Pública. Actualmente es socia y directora de la consultora Martones. Le dejamos la palabra entonces a Andrea Martones. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Un honor poder estar acá, agradecer la invitación a la Universidad Central, a Prolmed y poder tener esta instancia, muchísimas gracias, de participación en una discusión que lleva ya varios años. Y es difícil abordar estos temas, sobre todo en un proyecto de ley que es súper complejo, que tiene varias materias y que trata de responder, por lo menos en su origen, a una mirada más sistémica. Y por eso que lo primero es comentarles sobre los hitos, la siguiente, por favor, de esta ley, que parte, ¿no es cierto?, en el año 2015 con una moción parlamentaria, que es la que lleva el título de la ley, que es sobre la prohibición de la integración vertical. En ese minuto, cuando empezamos a conversar en el año 2015, estamos en el contexto ya de la implementación de la ley Ricartes Soto. La gente asume o no mira que todas estas iniciativas de ley parten o surgen, ¿no es cierto?, tratando de dar respuesta a lo mismo. ¿Cómo favorecemos el acceso a los medicamentos a las personas? La ley Ricartes Soto, que solicita desde el Ministerio de Salud 100.000 millones de pesos, 400.000 millones de pesos, finalmente se le entregan 100.000, y con una cantidad de barreras importantes, sobre todo en materia de dispositivos médicos. Por eso que en el año 2016, ya habiendo hecho la modificación al reglamento de farmacias, el 466, se presenta un mensaje, ¿cierto?, del presidente de la República, que es una indicación sustitutiva, es decir, nada queda del proyecto original de los senadores y se presenta en el Senado por un acuerdo más bien político. En ese entonces también se está tramitando el proyecto de aborto en 3 causales en la Cámara y por tanto se decide seguir el camino primero por el Senado. Se aprueba en el Senado recién en el año 2018 y recientemente, la semana pasada, fue aprobado en particular por la Comisión de Salud de la Cámara. Es decir, desde el origen y cómo han ido las modificaciones, vamos ya en una discusión de 4 años. Suponemos que este año va a ser otro año más de discusión, pero en este transcurso de tiempo sin duda han cambiado los objetivos y los contenidos del proyecto. Y lo que hemos visto, si en el origen era solo el tema de integración vertical, luego con la indicación sustitutiva se amplía y se contiene. A mí yo soy una de las que nunca me ha gustado que se le llame fármacos 2 porque no es una continuidad ni de la del 1 y tampoco contiene solo un tema de medicamentos y tampoco es su gran grueso, ¿sí? Entonces, el proyecto de la indicación sustitutiva procura mejor acceso a los medicamentos, aborda temas de asimetría de información, etcétera. Contiene la regulación de dispositivos de órganos y tejidos, que lamentablemente se perdió ahora en el trámite ante la Cámara, la posibilidad de eximir de impuesto del IVA la importación de órganos y tejidos, súper importante para trasplantes de médulas y otros tratamientos relevantes. Y fundamentalmente también el tema del contencioso administrativo, que es un gran paso para fortalecer la autoridad sanitaria en el país. Y luego en el 2018 empezamos con el discurso que el proyecto baja precios. Y en el bajar precios, o en esa ansiedad, vamos a bajar los precios de los medicamentos, empiezan a aparecer una serie de indicaciones que, bajo este amparo, empiezan a ser discutidas sin mayor limitación y se polarizan, ¿cierto?, las miradas respecto del proyecto de ley. En ese sentido, la siguiente. Hay que tener en cuenta que desde que inicia el proyecto hasta la fecha, han aparecido estamos situados en un contexto que es súper relevante tener en consideración. Cuando uno mira en Wikipedia, ¿cierto?, el tema de la evolución de precios de farmacias chilenas, que ya lleva 10 años sin poder ser
abordado, ¿no es cierto?, adecuadamente. La siguiente, por favor, si puedes ir pasando más rápido esas. Que solo quiero reflejar que hemos estado en un contexto de discusión de una ley en donde es muy difícil obviar la crítica y la opinión pública que tiene toda la industria farmacéutica desde todos sus ámbitos, ¿cierto? Desde los originales, en este caso el cartel de los laboratorios y la colusión, el cartel de la farmacia, luego las diferencias de precios detectadas por el CERNAC, ahí incluso hasta en la historia de la ley, el informe del CERNAC, donde sale el laboratorio Chile, ¿cierto?, con las marcas propias, o sea, los genéricos de marca y las diferencias de precio, las denuncias de 3.000% de fármacos, de precios. Siguiente. Ese es el que les decía yo del informe del CERNAC. Después con los laboratorios, ¿no es cierto?, innovadores, que Chile tiene los precios más caros de América Latina, etcétera. Y el agresivo, por ejemplo, lobby sobre el tema también de las licencias no obligatorias por parte de los laboratorios. Lo que quiero decir con eso es que nos enfrentamos ante una ciudadanía que no mira bien el sistema, ni desde el mundo público, ni hacia el mundo privado, y que por lo tanto el proyecto de ley, a medida que va avanzando en su trámite legislativo, también empieza a tratar de dar cuenta de estos problemas de legitimidad y de confianza. Cuando uno mira los debates hoy día, que el medidor eléctrico, cierto, que si el tema de los estacionamientos, hace que efectivamente empiecen a discutirse cosas que eventualmente en otro escenario no se hubiesen hecho cargo. La siguiente. En este contexto, ¿cierto?, donde la ciudadanía, en un mercado además que es sumamente asimétrico, es posible preguntarse que mantenemos o no ese statu quo normativo en el que hoy día tenemos, o enfrentados a un proyecto de ley es necesario avanzar hacia algunas direcciones. El problema es, o el punto y la pregunta que nos convoca, es si esas decisiones o esas direcciones son las correctas. Durante la discusión del proyecto, mucha gente planteó que el mercado de los fármacos era exactamente igual al mercado de los zapatos. Ciertamente, y tal cual, lo puse así porque ese era el ejemplo, es igual el mercado de los zapatos al mercado de los medicamentos, y francamente eso no es así. Yo no me intoxico por tener muchos zapatos, ¿no es cierto?, en mi casa, y sé perfectamente cuánto calzo y el color que me gusta y puedo elegir el zapato que prefiero. Sin embargo, no podemos hacer las mismas elecciones en materia de medicamentos. Y por tema de tiempo, solo me voy a referir muy brevemente a algunas disposiciones que son las que generan algún conflicto, ¿cierto?, respecto sobre todo en el tema de marcas. Lo primero es el tema de la receta. Y la receta o la prescripción por DCI, que está establecida en el artículo 101 en la modificación, no puede ser analizada solo en referencia a ese artículo 101, sino que tenía una modificación más sistémica, complementada con un artículo transitorio, empezando a generar el cambio de hablar solo de bioequivalencia para hablar de intercambiabilidad, lo que generó mucha resistencia, sobre todo al inicio. Hoy día ya nadie discute, o por lo menos se discute menos, que el término más apropiado de hablar es de intercambiabilidad, y eso se logró dejar asentado de manera de asegurar, ¿no es cierto?, intercambiabilidad segura y disminuir la simetría de información. Que la gente tenga que saber si es bioequivalente, no es bioequivalente, y por qué este no es bioequivalente, eso no es un tema. Lo que la gente tiene que saber es, confiando en su autoridad regulatoria, que cuando va a una farmacia va a tener a su disposición medicamentos de calidad seguros, y que por lo tanto no tiene por qué saber cuál es el mecanismo de intercambiabilidad. Lo que necesita asegurarse es esa calidad. Por tanto, hablando, ¿no es cierto?, de cómo disminuimos la simetría de información, en este caso, ¿no es cierto?, la prescripción por DCI, y lo que ha sido demostrado en varios países, que genera importantes, ¿no es cierto?, ahorros, tiene una estrategia que tiene mucha evidencia disponible y que tiene que tener excepciones. Yo lamento que también en la discusión en el Congreso se hayan perdido algunas excepciones al concepto de intercambiabilidad, que tienen que ver fundamentalmente con los productos biológicos que no tienen estudios de switch, y lo que sí quedó finalmente es cuando uno prescribe medicamentos de marca cuando tienen más de 3 principios activos. Esa es parte, y hay muchísima documentación de cómo, incluso en Estados Unidos, implementándose el TCI obligatorio, ha generado importantes ahorros también
para cada uno de los estados por más de $1 trillón, solo por empezar a prescribir por DCI. Cuando uno mira los informes comparados sobre las regulaciones en América Latina, solo habemos 3 países en la región que no tenemos regulado la prescripción por DCI, aún en el mundo público o en el mundo privado. Estos países son Venezuela, que ya nadie quiere compararse con Venezuela, y con Barbados, cierto que no tengo nada con Barbados, pero Chile, Venezuela y Barbados somos los países en donde no tenemos regulación por DCI, por tanto no es algo nuevo, ¿sí? Respecto de los otros puntos, por tanto, para cerrar el tema de la receta, parece ser, ¿cierto?, y ya venía la modificación del 466 de enero del 2015, que la prescripción tiene que contener el DCI, por varias razones: ahorro, acceso, asimetría de información, seguridad de los pacientes y varios argumentos que van detrás de la política. Respecto al registro y distribución, esta obligación, ¿cierto?, de que si quiero registrar un medicamento de marca, y si lo hago tengo que registrar el genérico, y si distribuyo el de marca tengo que distribuir el genérico. Este sin duda es una medida que requiere un análisis de impacto de la regulación que no está, ¿sí? ¿Cuánto más se puede disponibilizar genéricos a partir de esta medida? Es una pregunta que tenemos que resolver antes que se termine la discusión del proyecto de fármacos. ¿Impacta? ¿No impacta? ¿Vale la pena? Porque tiene al parecer un alto costo en términos de implementación de la política. Pero si la pregunta, lo que uno no puede obviar es la pregunta que está detrás de esa indicación, ¿sí?, que es cómo disponibilizamos mayor cantidad de genéricos a la población. Respecto del envase, el envase, a pesar de que se discute mucho respecto de la marca, este tema de poner por DCI, la marca más pequeñita, tiene un trasfondo más bien sanitario, de seguridad de los pacientes, de evitar el error en la medicación. Uno puede plantearse si es la mejor o la peor medida, si hay otras mejores, y sin duda es parte de lo que tenemos que reflexionar en comunidad, pero sí hacernos cargo que durante muchos años, a pesar de que la OMS ha hecho múltiples recomendaciones respecto a la seguridad de los pacientes, seguimos y persistimos con medicamentos que vienen en presentaciones diferentes, que no hay barreras para las personas para distinguir cuándo está errando en un fármaco. Tenemos una gran población de pacientes crónicos que tienen que tomar una cantidad importante de medicamentos y donde el riesgo de la medicación, que es el evento adverso más relevante en el mundo, y entre paréntesis, en el mundo mueren más personas, ¿no es cierto?, por eventos adversos que, por ejemplo, por cáncer de mama o accidentes de tránsito, siendo el error de la medicación el más relevante y el más importante de eso. Hacernos cargo entre todos me parece que es un desafío relevante, más allá de discutir si es o no el mecanismo, ¿no es cierto?, de la caja el más eficaz. Pero además señalar en eso que hay que prepararse igual al cambio, porque hay una norma ya aprobada, que es la ley que obliga, ¿no es cierto?, a los laboratorios a incluir en sus cajas mecanismos que favorezcan la lectura para personas con discapacidad visual. Eso es una ley vigente en Chile y por tanto va a haber que avanzar sí o sí en esas modificaciones de los envases secundarios. Respecto de las licencias no voluntarias, y a propósito de todas las discusiones que se habían generado y que ya les comentaba en el contexto, también, ¿no es cierto?, se generan algunas modificaciones que en la Cámara se extienden. El señalar, ¿no es cierto?, por ejemplo, que los medicamentos son bienes esenciales, parece una declaración súper relevante. También lo va a hacer para los abogados litigantes cuando quieran, ¿no es cierto?, presentar recursos de protección para procurar el acceso, pero también un mecanismo que es de excepción, de como son las licencias voluntarias. Ampliarlo a casi cualquier cosa puede resultar un daño, ¿no es cierto?, para el propio objetivo que se busca, que es disponibilizar medicamentos. Por último, respecto a la regulación de precios, que quedó bien genérica, ¿cierto?, llamado un reglamento, que es difícil que eso pase porque la inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier minuto hasta antes de que se despache por parte del Congreso, así que puede ser declarada inadmisible por el secretario, por ejemplo, de la sala de la Cámara. Pero respecto de eso sí quiero hacer un punto. A mí me llama la atención que cuando se discute la regulación de precios en este proyecto no se haga ninguna alusión al único mecanismo de regulación de precios que tenemos, que es en la ley Ricardo-Soto, que apareció primero como punto central ligado a la cobertura, lo que parece esencial cuando uno quiere hablar sobre regulación de precios. Es
¿cómo hablamos sobre regulación, dicho de otra manera, ¿no? ¿Cómo hablamos de regulación si es que no estamos entregando cobertura a esos medicamentos? Y en la experiencia de la ley Ricarte-Soto, yo siempre lo comento, ¿cierto? El 84% de los medicamentos evaluados favorablemente en el tercer decreto resultaron con un precio ofertado por la misma industria más barato, muchísimas gracias, más barato que Brasil y en un 24% más barato que Colombia. Así que parece, y yo no he escuchado a nadie reclamar por la regulación de precios que está en la Ricarte-Soto, parece ser un buen mecanismo con mejor acceso y optimizando los recursos estatales para entrega de cobertura. ¿Las marcas entonces contribuyen o perjudican el acceso de los medicamentos? La verdad que yo, antes de contestar una pregunta como esa, me gustaría primero escuchar, ¿no es cierto?, de una vez, y lo vengo diciendo hace ya varios años, de contestar primero cuál es la política en Chile respecto a los medicamentos. ¿Qué Chile queremos de aquí a 20 años? ¿Queremos ser un país productor, importador? ¿Queremos ser un país donde se hagan ensayos clínicos, donde podamos desarrollar la innovación? ¿Qué país queremos y qué país queremos construir en materia de medicamentos para que todos alineemos hacia ese fin? Hasta aquí, como no hay ningún fin hacia largo plazo, cada quien genera sus propios fines, ¿no es cierto?, u objetivos que sin duda no están alineados. Y lo segundo es la adaptación al cambio. Yo creo que tenemos que asumirnos, tanto en el mundo público como en el mundo privado, que la sociedad está cambiando, tenemos una sociedad bastante más exigente, hay un cambio tecnológico importante, ya sea no solo desde la industria en términos tecnológicos del avance farmacéutico, sino que también de redes sociales, de acceso a información, de la gente de poder reclamar respecto de lo que considera sus derechos. Si uno quiere permanecer en el statu quo, vamos a dejar fuera, ¿no es cierto?, estos ámbitos que son sumamente relevantes y que yo creo que hay que dedicarse a discutir y construir una política pública a largo plazo que permita ordenar la industria farmacéutica en todos y cada uno de sus pasos, con el fin, por cierto, de llegar hacia las personas, ¿cierto?, tener una conexión con la ciudadanía y un discurso también ciudadano y transparente. Cuando a la gente le dice esto es inconstitucional o esto no se ajusta a derecho, no es algo que los pacientes quieran o les importe demasiado. Lo que a la gente le importa es cómo accede a los medicamentos. Finalmente, entonces, el desafío más bien es un desafío sistémico. No se puede esperar que nada cambie y que, por lo tanto, que la regulación quede tal cual como estaba antes del proyecto de ley. Cambios van a haber y es un desafío interesante cómo cada uno de los actores se va adaptando, ¿no es cierto?, a ese cambio. Todos los actores públicos y privados tenemos que hacernos cargo de lo que se ha construido en términos de prestigio o desprestigio de la industria farmacéutica. Nos tenemos que hacer cargo de eso, de cómo miramos eso que se ha construido en cosas buenas y en cosas malas, ¿cierto?, para desafiarnos a hacer mejor las cosas en lo sucesivo y, por cierto, generar propuestas constructivas que permitan dar respuesta a la gente. Yo traje el mural de la comuna del Bosque, que lo hicieron niñas, niños y adolescentes de esta comuna a propósito del hospital nuevo, el edificio nuevo del Hospital Ezequiel González Cortés, que es la pregunta de cómo los niños ven el acceso a su salud, a su hospital. Y vemos angelitos y vemos niños alegres, felices, ¿cierto?, jugando con animales. Yo creo que ese es el foco. Ellos son los niños que son hoy día, ¿cierto?, y lo que nos desafía, y en particular mi desafío desde que hace 20 años me enamoré del sistema de salud y creo que hay mucho por trabajar, con muchas ganas. Ese tiene que ser el foco y en la medida que nosotros podamos focalizar las políticas públicas a lograr eso, pacientes felices, personas felices con respeto a su dignidad y derechos, podemos decir que hemos sido exitosos en una política pública. Gracias.